¿Qué pasaría si yo dibujo esto? Nos encontramos con un punto, pero ¿y si yo hago otro punto y los conecto? Ahora ya tenemos una línea. ¿Y si yo hago otras líneas y las uno? Ahora ya tenemos una figura y podemos utilizarla para representar cosas, señalizar otras o crear personajes. Ahora, si a este personaje lo dibujamos varias veces y ponemos estos cuadros en secuencia, podemos animarlo y darle vida, como lo hemos visto muchas veces en las películas de Disney, en Los Simpson, en las preciosas películas de Estudio Ghibli. Pero ¿y si retrocediéramos un poco más y no a la creación del personaje ni a la figura, a la línea? Pues ¿qué pasaría si nuestros personajes no tuvieran la línea así, sino así o así? Durante muchos años la animación fue presentada al público de manera limpia, por así decirlo, pues así se le conoce al proceso de hacer los trazos finales de cada cuadro de una animación, el clean, y esto representa el look final de una producción también. Los artistas que se dedican a esto se llaman clean-up artists o cleaners, y en su mayoría intentan apegarse lo más posible a los dibujos de los animadores para no perder la esencia ni del personaje, ni de lo que el animador ideó para el movimiento del mismo. Pero realmente, ¿cuánto nos puede comunicar la línea en una animación? Existen varios tipos de línea en la animación y depende del estilo que se busca, el tipo de línea que se utiliza. Por ejemplo, hay algunos proyectos que utilizan una línea muy limpia y consistente, con el mismo grosor, con el mismo color y la misma opacidad. Podemos poner como ejemplo a Los Simpson, que utiliza esta línea de color negro muy consistente, tanto en los bordes de los personajes como en las líneas internas y también en los fondos. Esto hace que se consiga un look más cartunesco, por así decirlo, y entonces el espectador le puede poner más atención al guión y no tanto a la parte artística. Algo muy complicado de utilizar un trazo tan limpio es que una sola línea puede comunicar de manera errónea el sentimiento o emoción que se desea transmitir con un personaje. Algo diferente sucede con Steven Universe, pues mantiene la opacidad y color para las líneas de los bordes, pero las líneas internas cambian dependiendo del color o colores en los cuales se encuentra. Además cambia el grosor de la línea, lo cual hace que se consiga como un look más de boceto terminado, lo cual es muy interesante. Y sus fondos utilizan diferentes técnicas o pinceles, lo cual hace que me recuerde un poco como a esta estética de las primeras películas de Disney, que eran como pinturas al óleo o acuarelas. A veces la línea se presenta de una manera más temblorosa, por así decirlo, o poco estable, como por ejemplo en este cortometraje que me encanta y me parece bellísimo, Go Fish Boy, en el cual no se utiliza el color negro para las líneas de los personajes y además la línea tiene esta particularidad que tiene como una cierta textura y varía en su grosor, lo cual hace que tenga una estética genial. Además, el color del fondo no utiliza el mismo color de línea para los personajes y así se logran separar perfectamente del fondo. Ya se me apagó el proyector. Me parece que esto de no utilizar el color negro para las líneas de los personajes se asemeja un poco más a la realidad, pues nosotros no tenemos ninguna línea alrededor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en Samurai Jack no se utiliza ninguna línea para los personajes y creo que consigue un estilo interesante, además de que quizás podría considerarse algo más cercano a la realidad. En el cortometraje This Actually Happens a Lot ocurre algo muy similar, pero además de que la línea tenga una cierta variación en su grosor, es redibujada en cada cuadro, lo cual le da como esta cierta vibración a la línea. Se volvió a apagar. Algo que también Verne hace con sus cortometrajes, por ejemplo en este que se llama Dead End, en el cual los personajes vibran y esto hace que se sientan vivos a pesar de que están quietos. Redibujar la línea de los personajes en cada cuadro para una animación consigue una cierta estética, pero no consigue realismo como tal, pues siempre estamos en movimiento, pero es algo mucho más sutil. Por ejemplo, así me vería yo si me redibujaran, algo que evidentemente no se ve para nada realista, pero sin duda alguna le aporta un estilo o por lo menos algo que se ve atractivo y distinto a la imagen. Y no solamente podemos observar esta estética en animaciones en 2D, este artista llamado Bozo Balov consigue una vibración en las texturas en modelos 3D que en mi opinión se ve súper cool y tiene un enorme parecido con obras impresionistas del mundo del arte como las de Harold Gilman o las de Augustus John. Pues en muchas series de animación o anime, incluyendo este, los personajes cuando no están hablando o cuando no son el centro de atención, por así decirlo, permanecen exactamente iguales, estáticos. Solamente llegan a tener una cierta variación en los ojos o en la boca cuando acaban de ver o sentir algo increíble, lo cual en mi forma de ver se aleja bastante de la realidad, pues siempre estamos en movimiento.
La realidad la podemos percibir de maneras distintas. Por ejemplo, si tenemos algo muy lejos, apenas podemos percibir que se mueve o puede parecer inclusive que no se mueve absolutamente nada. Pero si tenemos algo que está muy cerca, podemos percibir perfectamente el movimiento. Dicho esto, podríamos concluir que la animación con línea que tiembla o que vibra se puede asemejar un poco más a la realidad como la conocemos, o por lo menos percibirla de una manera más cercana. Aunque también puede comunicar un sentimiento o emoción la línea en una animación o en cualquier obra. Por ejemplo, en el cortometraje que mencioné anteriormente, This Actually Happens a Lot, que habla de la ansiedad que algunas personas pueden llegar a vivir en situaciones con mucha gente, y eso el creador Tom Law lo transmite a través de la línea de la animación de los personajes a la perfección. Muchas veces la línea juega un papel muy importante a la hora de representar situaciones, por ejemplo en este cortometraje que se llama Confusion Through Sand. Aquí podemos ver que la línea que delimita a los personajes y a los fondos está constantemente en movimiento y además no respeta los volúmenes de los personajes. Esto con el objetivo de representar una situación de guerra en un lugar con mucha arena y viento. En la realidad, por supuesto que no se vería así, pero logra una estética muy interesante con poca visibilidad, confusión y desesperación. Una de mis películas de animación favoritas es 101 Dálmatas, y ocurre algo muy interesante con la línea, y es que Disney tuvo que reducir muchísimo el presupuesto para esta película, con lo cual no pudieron contratar a cleaners para limpiar las líneas de los animadores, así que les pidieron a los animadores hacer las líneas lo más limpias posibles, pues nadie iba a limpiarlas. Muchos estudiantes y aprendices ayudaron a limpiar líneas para los cuadros de esta animación, pero aún así en la producción final se llegan a ver cuadros con las líneas originales de los animadores, y esto le aporta un look más hecho a mano a la película que me encanta. Creo que tiene un estilo muy particular y además sobresale de todas las películas de Disney. Si te interesa saber más de la animación de 101 Dálmatas, Ter tiene un video increíble hablando sobre eso, entonces te lo dejo aquí. La línea sin duda representa muchas cosas en el mundo de la animación, en el dibujo, en el arte en general, y es muy interesante ver cómo ha cambiado con el tiempo, desde las cuevas de Altamira, en donde claramente podemos observar cómo hay una delimitación de las formas con líneas oscuras, hasta pinturas del realismo, en donde no se utiliza ninguna línea para separar a los modelos del fondo, sin embargo sí se llegaba a oscurecer en algunas zonas para delimitar las formas. La línea es increíble. Si conoces alguna película o serie de animación o anime que te guste mucho su línea o que la quieras compartir, por favor déjala aquí en los comentarios. Me encanta aprender más sobre la animación, sobre líneas raras en la animación también. Y pues estaré encantado de leerlos. Y pues aquí voy a terminar el video. Espero que te haya gustado mucho, que lo hayas encontrado útil, y si fue así, considera suscribirte, compártelo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bueno, creo que no estuvo tan mal. Adiós, proyector.